Hola, bueno, felices Pascuas para todas, para todos. Bueno, de nuevo hoy agradeciendo la invitación de AOPS La Plata, la Asociación de Operadores en Psicología Social, en este emprendimiento que se llama Enlazando Lecturas. La semana pasada en vivo en Instagram fue la primera serie. Hoy continuamos. La semana pasada leí un texto de mi libro Psicosociales Breves, Apuntes de Psicología Social, de Ediciones Nuevos Tiempos. Ahí la luz. Eh, bueno, hoy agradeciendo a la invitación del presidente de AOPS, de David Martínez, y continuando, la semana pasada veíamos cómo circula la palabra en los grupos, mientras voy haciendo tiempo por el horario que me concedieron de 7 a 7:20. Eh, Así que hoy la idea sería leer cómo el deseo circula en los grupos. Eh, Textos que no solo se pueden encontrar en mi libro, también lo pueden encontrar en mi página web www.ronaldowright.com, o algunos videos que pueden ver de mi canal oficial de YouTube. Supongo que este video va a ser luego subido a YouTube. Bueno, ya viendo que se van conectando, eh, arrancaremos entonces con este texto que del año 2009, que titulé Psicología Social, el deseo en los grupos. Siempre la idea mía es promover, difundir la psicología social argentina eh, desde hace 20 años aproximadamente, que en charlas, en docencia, es decir, mi interés está ahí. Estos textos en general son breves, precisamente para que puedan ser trabajados en distintos grupos operativos de aprendizaje a modo de disparador, y precisamente pues, también están condensados, ¿no? Precisamente por eso. Y la idea es que los miembros del grupo, los integrantes del grupo, lo puedan completar, cuestionar. Cada uno, nosotros sabemos que por el enseñaje, cada uno de nosotros posee un saber que los otros no tienen. Por lo tanto, en lo grupal podemos precisamente enriquecer, ¿no? Enriquecernos entre todos. Bueno, entonces el deseo en los grupos, ¿no? La semana pasada hacíamos referencia a cómo circula la palabra en el proceso grupal, ese tipo particular de dispositivo en el que un individuo puede ser escuchado de forma tal que le permita restablecer el hilo de su propia historia. En los grupos, la realidad humana puede ser auténticamente recreada y de hecho así sucede en todo lo concerniente a nuestra disciplina. Entonces, quisiéramos ahora indagar. Estaba mirando, gracias a todos los que me están saludando y interviniendo. Bueno, en los grupos la realidad humana puede ser auténticamente recreada
y de hecho así sucede en todo lo concerniente a nuestra disciplina, la psicología social. Quisiéramos ahora indagar un poco sobre el deseo, averiguar algo acerca de su despliegue dentro de lo grupal, dentro del campo grupal. Decíamos la semana pasada que junto a la palabra circula el deseo, el que evidentemente pasa por el discurso, se entreteje en las palabras y se viste de significantes. Los deseos buscan primero pasar al lenguaje más que a la realidad, siendo el grupo mismo el que ayuda a cada integrante a reconocer sus deseos con el fin de que pueda así obtener consecuencias concretas en su vida, en su existencia. Y, obviamente, cuando podemos satisfacer un poco de esos deseos, indudablemente el diario acontecer, la vida toda de cada uno de nosotros, se nos hace más agradable y más apacible, aparte de más verdadera, obviamente. El término deseo viene del latín desidium y alude al movimiento afectivo hacia algo que se apetece. Desear es aspirar con vehemencia al conocimiento, posesión o disfrute de algo. Es anhelar que acontezca o deje de acontecer algún suceso. Y también es sentir atracción o apetencia sexual hacia alguien. Hasta aquí lo que enseña el diccionario de la lengua española. Aunque desde ya hay otros modos de abordar esta misma temática. En la concepción dinámica freudiana, el deseo es uno de los polos del conflicto defensivo. Los deseos inconscientes tienden a realizarse restableciendo los signos ligados a las primeras experiencias de satisfacción, esa de cuando éramos bebé. Como así también podemos ver que el deseo se encuentra en los síntomas en forma de una transacción. En la teoría de los sueños, ahí, en esa teoría de los sueños, es donde se consigue apreciar con claridad lo que Sigmund Freud entiende por deseo, diferenciándolo con claridad de algunos otros términos afines tales como anhelo y necesidad. Tiempo después, Jacques Lacan colocó al concepto del deseo en un primer plano de la teoría analítica, distinto de las ideas de necesidad y de demanda. Recordemos el típico grafo del deseo lacaniano. La necesidad se dirige a un objeto específico con el cual se satisface. En cambio, la demanda, por su parte, es formulada y se dirige a un otro. En cambio, el deseo nace precisamente de la separación entre necesidad y demanda. Según el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, el deseo es entonces irreductible a la necesidad, puesto que en su origen no está relacionado con un objeto real, independiente del sujeto, sino con una fantasía. Y es irreductible a la demanda, ya que procura imponerse sin tener en cuenta el lenguaje y el inconsciente del otro, exigiendo ser reconocido absolutamente por él. Todo deseo lo es de dificultad, todo deseo lo es de intranquilidad. Ya sabemos que cuando lo logramos, se nos escapa y vamos a la búsqueda de uno nuevo. Por ende, deseo es intranquilidad e inseguridad. Y nos permite ver que no somos diestros timoneles de nuestras vidas. Pichón nos hablaba del arte del timonel. Bueno, no somos diestros timoneles de nuestras vidas, puesto que no es nada sencillo para la criatura humana saber lo que quiere. No es nada sencillo para nosotros entender cuál es nuestro deseo
y qué es lo que queremos. Cuando se señala que el deseo es el deseo del otro, típica frase de Lacan, significa que en el corazón del deseo hay algo radicalmente ajeno y extraño al sujeto. Formarse como psicólogo social incluye el reconquistar permanentemente una posición en el deseo, inaugurando un nuevo modo de pensar, un nuevo modo de sentir y un nuevo modo de hacer. Pavada de tarea. El sujeto es siempre un grupo, no solo en el sentido de su pertenencia al mismo, sino también porque su personalidad es inevitablemente el grupo. Precisamente el interjuego entre lo singular y lo grupal, entre lo singular y lo social, ahí se produce en la construcción de nuestra disciplina, propuesta hace más de medio siglo por Enrique Pichon Rivière para su técnica de los grupos operativos. Junto a la horizontalidad de la tarea a cumplir y en su cruce con la verticalidad que le sucede a cada integrante grupal, en su interioridad psíquica obviamente, los deseos circulan explícita e implícitamente de la mano de la mutua representación interna. Cada individuo está expuesto a los significantes que desplazan sobre él los demás miembros del grupo. En el transcurso de todo proceso grupal va surgiendo la posibilidad de aislar esa norma estricta, esa norma rígida, a la que cada cual está sujeto, para así dejar que fluya en su reemplazo nada menos que la ley del deseo. Ello produce una significativa transformación existencial que aproxima al integrante grupal a la acción creadora, con una fuerte marca que de modo constante nos repite que el deseo es algo en lo que cada uno está concernido, en lo que cada uno de nosotros estamos concernidos. Creemos que quien haya participado activamente de un grupo operativo ya no volverá a ser el mismo, pues habrá adquirido una nueva posición subjetiva, una subjetividad distinta por haber atravesado eso grupal y remozada ante sí y ante su circunstancia toda. También en lo grupal, los deseos se lanzan con un ímpetu que no conoce límites, evidenciándose la íntima correlación que existe entre el deseo y la verdad. Esa verdad que al sujeto tanto le cuesta reconocer. Sujeto y verdad. Michel Foucault. Nos referimos específicamente al curioso encanto que consiste en conocer grupalmente la intolerable verdad del deseo, que insiste en no dejar de fascinar y en no dejar de atemorizar a los seres humanos, a los integrantes de cada uno de esos grupos. De la trascendencia de la función de todo coordinador grupal, de allí proviene precisamente la trascendencia de la función de todo coordinador grupal, quien tiene que procurar sostener la causa del deseo entre los componentes del mismo. Algo así como que cada individuo pueda extraer con toda su intensidad y de la forma más creativa y más plástica posible esa pasión que conmueve y que lo excita. Desear es claramente una apuesta, incluso es poner en funcionamiento el deseo interrogante que ha de ser hendido por cada miembro del grupo para hacer lo propio. Muchas veces digo que cuando hacemos esa apuesta es apostar, tirar la moneda al aire y salir en busca del deseo antes de que caiga. Tal como el grupo es instituyente del sujeto, también el sujeto es instituyente del grupo. Síntesis que tiene por agente a cada componente, síntesis que es a la vez proceso y producto. Cuando ocurren cosas en el seno de lo grupal, incluso aquellas que se desean y que
no se comprenden, sus miembros suelen sentir miedo. Afloran las dos ansiedades básicas universales que conocemos, que son el miedo a la pérdida de las estructuras existentes y el miedo al ataque de la nueva situación por venir. Por suerte, este devenir posibilita que el proyecto colectivo y grupal se imponga ante la resistencia al cambio. Aquí también los deseos suelen desbordarnos, ya que son siempre muy superiores a nuestras posibilidades. Toda vez que no hay deseo biológico, es muy importante la experiencia de lo grupal, en tanto hacia la existencia de cada integrante, orientado en un deseo que depende de la articulación del inconsciente en un discurso. Deseos que convocan y sostienen tanto a cada uno de los miembros como a todo el grupo, incluyendo coordinador y observadores. Desde ya partimos del supuesto de que la subjetividad se constituye en pos de arribar a una chance deseante. En la dinámica de los grupos se valora el aporte de cada uno de sus miembros, pues lo grupal es un nosotros práctico, un nosotros en acción, tarea y operatividad. Y también es un encuadre donde se habilita un nuevo posicionamiento para el deseo que, según Baruch Spinoza, no es ni más ni menos que la esencia misma de lo humano. En dicho espacio se respetan los tiempos de espera necesarios para que una política del deseo pueda ser elaborada. Deseos descarnados y desnudos para hacer de la libertad de cada individuo una excitante búsqueda de su destino. Pavada, ¿no? Una excitante búsqueda del destino de cada uno. En los términos aquí descritos, el proceso grupal es además una aventura del deseo. Aunque la única promesa cierta que ofrece lo psicosocial no es el resultado del deseo mismo, un resultado fijo e inamovible, sino la aventura misma, el caminar hacia allá. En los términos de Eduardo Galeano, el caminar hacia ese horizonte que se nos escapa permanentemente. Cuando aparece la palabra plena, esa que rescata el deseo inconsciente, la estereotipia cede inexorablemente terreno para que las ganas se lancen con toda la fuerza posible. En lo grupal, los deseos van a la búsqueda de su objeto, zigzagueando en las aguas preconscientes para poder luego emerger a la luz de la conciencia. Entonces, ya por la hora, para concluir, quisiéramos relacionar al sujeto deseante con la capacidad de amar y de trabajar, de generar un acto grupal incluso desde la marca de la singularidad personal de cada uno de los componentes. En la terminología lacaniana, en la terminología lacaniana se trataría de la posibilidad de gozar y de producir. Lacan cambia el amar y trabajar de Freud por gozar y producir. Por lo tanto, en la terminología lacaniana se trataría de la posibilidad de gozar y de producir, es decir, poblarse de nuevas significaciones que habiliten a recuperar el erotismo y el lazo social. En los grupos de psicología social ponderamos la necesidad de contar con un prójimo no competitivo con el que se comparte la valoración del obrar de cada quien. Parafraseando a Martin Heidegger, pensamos que todo grupo grupea, verbo que no hace otra cosa que dotar de movimiento y vitalidad al sustantivo. Desear es tener ganas, y por eso nos aproxima grandemente a una acción creativa y a una acción creadora. En esa esencia enigmática que es el ser humano, también sucede lo psicosocial, donde la pregunta sigue siendo por el deseo. Cada encuentro grupal es una puntual puesta a prueba del deseo.
se erige en una nueva oportunidad para la oportunidad de algo nuevo. Cada encuentro grupal es una puntual puesta a prueba del deseo. Se erige en una nueva oportunidad para la oportunidad de algo nuevo. Bueno, muchas gracias a OPS, muchas gracias a Enlazando Lecturas, muchas gracias a David Martínez, presidente de la institución, y bueno, si Dios quiere, tal vez el próximo domingo tengamos un nuevo encuentro, una nueva lectura, un nuevo modo de seguir juntos. Un beso a todos, un beso a todas. Muchas gracias.